Veía venir de lejos y la agonía no se ha prolongado. El pitido final del colegiado y la derrota ante el Leganés por 1-3 hacía oficiar el descenso del Extremadura a tercera división. Para mí es un día triste porque ya matemáticamente, por mucha vuelta que yo le dé, es imposible. Además, aunque hubiésemos ganado, también el Depor B ha ganado su partido en el último minuto. El equipo almendralejense no ha podido resistir una jornada más en la segunda división B después de otro encuentro sin suerte ni confianza en sí mismo. Basta con ver el 0-1 de Jonathan Valle tras un clamoroso fallo en los marcajes. Sin embargo, el Extremadura no bajó los brazos y al poco tiempo empató el partido tras un cabezazo de Rafa desde el punto de penalti. Los extremeños se animaron en busca de la victoria, pero dejaron desguarnecida la defensa. El Leganés, muy experimentado, no perdonó para matar a la contra. Mario hizo de esta forma el 1-2. La puntilla llegó antes del descanso, tras un nuevo regalo de la zaga azulgrana, que no dudó en aprovechar Jonathan Valle para hacer el segundo y el definitivo 1-3. La segunda parte sobró, con un Extremadura impotente y un Leganés que no quiso hurgar más en la herida.